Nunca he sido un hombre de ciudad. La multitud, el ruido constante, la sensación de que siempre hay alguien demasiado cerca, nunca me sentí completamente cómodo en ese ambiente. Así que cuando tuve la oportunidad de mudarme a un lugar más tranquilo, no lo dudé. Encontré una casa en las afueras de San Fernando, un pueblo pequeño donde el tiempo parecía avanzar a otro ritmo. Desde el primer momento en que la vi, supe que era lo que estaba buscando. Amplia, rodeada de árboles altos y alejadas miradas curiosas, la casa tenía todo lo que necesitaba. Don Roberto, el propietario, era un hombre mayor, amable, que no hizo muchas preguntas. Solo me dijo que la propiedad estaba en perfectas condiciones y que llevaba años sin inquilinos. Para mí, eso solo significaba una cosa: paz y privacidad. Los primeros días fueron tranquilos, quizás demasiado tranquilos. De día, el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles creaban un ambiente casi relajante. De noche, en cambio, el silencio era absoluto, tan absoluto que a veces me hacía sentir demasiado solo. No había autos pasando por la carretera cercana, ni luces de otras casas visibles desde mi ventana. Solo oscuridad y el leve crujido de la madera cuando la temperatura bajaba. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, llegué más temprano de lo habitual. Decidí aprovechar la oportunidad para salir a caminar y conocer mejor el terreno. Me adentré entre los árboles, disfrutando de la sensación de estar completamente aislado. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, algo captó mi atención entre la espesura. A lo lejos, parcialmente oculta tras las ramas, vi una estructura. No pude distinguir bien qué era, pero definitivamente no formaba parte de la casa ni del paisaje natural. Parecía demasiado vieja para ser un cobertizo y demasiado pequeña para ser una casa en condiciones. No le di mucha importancia en el momento. El sol empezaba a ocultarse y no tenía ganas de jugar a ser explorador, así que decidí volver. Sin embargo, mientras preparaba la cena más tarde esa noche, mi mente seguía regresando a esa imagen. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué don Roberto nunca lo mencionó cuando hablamos del terreno? Una duda irracional empezó a crecer en mi cabeza, así que tomé mi teléfono y le envié un mensaje al propietario, preguntándole si había algo más en la propiedad que necesitara saber. No esperaba una respuesta inmediata, así que dejé el celular a un lado y traté de olvidar el asunto. Pero lo cierto es que no pude. Esa noche dormí inquieto, y cuando desperté al día siguiente y revisé el teléfono, algo me dejó helado. Don Roberto no había respondido, y por alguna razón tenía la sensación de que no lo haría. Pasé todo el día en el trabajo tratando de distraerme, pero mi mente seguía volviendo a la imagen de aquella estructura entre los árboles. Algo no encajaba. Si era parte del terreno, ¿por qué don Roberto no la mencionó? ¿Y si no era parte de la propiedad? Tal vez pertenecía a alguien más, aunque ¿quién querría vivir en una cabaña destartalada en medio de la nada? Cuando finalmente regresé a casa, ya eran casi las 4 de la tarde. Revisé mi teléfono esperando encontrar un mensaje de don Roberto, pero seguía sin haber respuesta. Decidí que ya había esperado suficiente. Me puse una chaqueta, tomé una linterna por si oscurecía antes de volver y me dirigí nuevamente hacia la zona boscosa. Mientras avanzaba entre los árboles, la atmósfera se sentía diferente. El bosque, que ayer me pareció pacífico, ahora se sentía opresivo, como si algo en él hubiera cambiado. Podía escuchar mis propios pasos sobre las hojas secas y de vez en cuando un crujido en la distancia que me hacía girar bruscamente. No veía a nadie, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Y entonces la vi de nuevo, esta vez más cerca, más real. Se trataba de una casa pequeña, vieja y descuidada. Las paredes de madera estaban desgastadas.
la pintura desvanecida y el techo parecía inclinado por el paso del tiempo. A simple vista, estaba claro que nadie vivía allí desde hacía mucho, pero lo que me inquietaba no era su abandono, sino el hecho de que estaba ahí, en mi propiedad, y nadie me había dicho nada sobre ella. Me acerqué con cautela, inspeccionándola desde afuera. No había signos de que alguien la usara recientemente, aunque por alguna razón la idea de que estuviera completamente deshabitada no terminaba de convencerme. Caminé alrededor de la estructura, tratando de encontrar algo que explicara su existencia. En la parte trasera vi una puerta vieja, medio abierta, colgando apenas de las bisagras. Me detuve frente a ella, debatiéndome entre entrar o simplemente volver a casa y olvidar que había encontrado este lugar. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, que no debía cruzar esa puerta, pero ¿y si había algo ahí dentro que necesitaba ver? ¿Y si la razón por la que don Roberto nunca mencionó esta casa era porque escondía algo? La curiosidad me ganó. Subí los 3 escalones de la destartalada veranda, colocando una mano sobre la madera de la pared. Estaba fría, más de lo que debería estar en un día como este. Tomé una bocanada de aire, empujé la puerta lentamente y di un paso adentro. Y entonces, lo primero que me golpeó fue el olor. Era horrible, casi insoportable, algo entre humedad, carne en descomposición y algo más que no pude identificar. En ese momento, supe que me había equivocado al entrar. El hedor era tan fuerte que tuve que taparme la boca con la manga de la chaqueta. Era un olor que no tenía sentido, un hedor espeso, denso, como si algo se estuviera pudriendo en algún rincón de la casa. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Solo había 2 ventanas en la planta baja, pero ambas estaban selladas con tablas de madera. La única fuente de luz era la débil claridad que se filtraba por la puerta entreabierta detrás de mí. Di un par de pasos más adentro. El suelo crujió bajo mi peso, como si protestara contra mi presencia. El interior estaba casi vacío, excepto por una mesa de madera en el centro de la habitación, vieja, cubierta de polvo y con marcas extrañas en su superficie. Alrededor, las paredes desnudas revelaban clavos oxidados donde quizás alguna vez colgaron cuadros o espejos. Recorrí el espacio con la mirada. Había otra habitación al fondo, pero desde donde estaba, parecía estar tan vacía como esta. Entonces, mis ojos se detuvieron en algo que me puso la piel de gallina. Una escalera que subía al 2.º piso. Era angosta, de madera carcomida por los años, pero lo que más me inquietó fue el hecho de que arriba no había ventanas, ni una sola fuente de luz. Desde el exterior lo había notado, y ahora, dentro de la casa, la sensación era aún más perturbadora. ¿Cómo podía haber un 2.º piso sin ninguna ventana? Encendí la linterna de mi celular y la dirigí hacia las escaleras. El haz de luz ascendió lentamente, revelando cada peldaño polvoriento hasta llegar al final. Ahí estaba, una pared de madera, lisa, sólida, bloqueando por completo la subida. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. ¿Cómo podía haber una escalera que no conducía a ninguna parte? Algo no cuadraba. Me acerqué lentamente, sin apartar la luz de la pared. Toqué la madera con la punta de los dedos, fría, tan fría como la pared exterior cuando toqué la casa por primera vez. Y entonces lo escuché, un sonido suave, un susurro de algo, respirando. Mi cuerpo entero se tensó. No podía verlo, pero lo sentía. Había algo detrás de esa pared. Contuve la respiración, intentando convencido de que era mi imaginación. Quizás el viento, algún animal atrapado en el techo. Pero entonces, antes de que pudiera dar un paso atrás, escuché un crujido. No venía de donde estaba, venía de arriba, un paso,
Otro. Algo estaba moviéndose y estaba tratando de no hacer ruido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me di cuenta en ese instante de que no estaba solo. Retrocedí, con la linterna temblando en mi mano. Tenía que salir de ahí, ya. Pero cuando di el primer paso hacia la puerta, escuché el sonido que me hizo correr sin mirar atrás. Alguien golpeó la pared desde el otro lado. No pensé, no razoné, solo reaccioné. Apenas escuché ese golpe en la pared, salí corriendo. Mis pies golpeaban el suelo de madera con fuerza mientras me lanzaba hacia la puerta. La casa entera crujía con cada paso, como si estuviera a punto de venirse abajo. El aire helado de la tarde me golpeó el rostro en cuanto crucé el umbral. Me giré instintivamente, esperando ver algo, lo que fuera, persiguiéndome desde el interior. Pero la casa seguía allí, en un silencio absoluto, demasiado silenciosa. Algo dentro de mí me decía que no debía quedarme, que lo que fuera que había ahí sabía que yo había estado dentro. Corrí sin detenerme, abriéndome paso entre los árboles, esquivando ramas, sintiendo cómo la adrenalina me quemaba por dentro. El bosque, que antes me había parecido solo un montón de árboles, ahora se sentía como una jaula, un lugar que podía atraparme en cualquier momento si me atrevía a mirar atrás. Cuando finalmente vi la silueta de mi casa entre los árboles, aumenté la velocidad. Llegué a la puerta, la cerré de golpe y aseguré el cerrojo sin pensarlo. Mi pecho subía y bajaba con violencia. Estaba a salvo, o al menos eso pensé. Me quedé en la sala de pie junto a la ventana, con la mirada clavada en la dirección de la casa abandonada, esperando ver algo moverse entre los árboles, pero lo único que vi fue nada, un vacío absoluto. Encendí todas las luces intentando calmarme. Me repetí una y otra vez que no había nada, que todo había sido mi imaginación, que quizás la casa solo era eso, una estructura vieja y abandonada, y que los ruidos podían haber sido cualquier cosa. Pero en el fondo de mi mente algo me decía que no. Tomé mi teléfono con las manos aún temblorosas y volví a revisar los mensajes. Ni una sola respuesta de don Roberto. Algo estaba mal, muy mal. Por primera vez consideré llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que había encontrado una casa en el bosque y que creía que alguien vivía dentro. ¿Y si no era nada? ¿Y si solo era mi mente jugándome una mala pasada? Me pasé una mano por la cara, frustrado. Necesitaba dormir. Me obligué a no pensar en eso, aunque cada sonido de la casa, cada crujido de la madera me hacía saltar. Me fui a la cama temprano, convencido de que al día siguiente todo se vería distinto. Pero entonces, en plena madrugada, algo me despertó. Un golpe, un solo golpe seco, retumbando en la oscuridad. Mi respiración se congeló. No venía de adentro de la casa, venía de afuera, exactamente en la dirección de la casa abandonada, y esta vez no era mi imaginación. Me quedé inmóvil en la oscuridad, el corazón latiéndome en los oídos. El golpe había sido real. No fue el viento, ni un animal, ni mi imaginación jugándome una mala pasada. Algo o alguien estaba allá afuera. Apreté los dientes y me obligué a respirar lento. Si me dejaba llevar por el pánico, no pensaría con claridad. Me acerqué con cuidado a la ventana, manteniéndome pegado a la pared para no ser visto desde afuera. Con el pulso tembloroso, aparté apenas la cortina y miré hacia la dirección de la casa abandonada. Nada, solo la silueta oscura de los árboles, moviéndose suavemente con el viento. Pero entonces, otro golpe, esta vez más fuerte, más cerca. El miedo me envolvió por completo. No podía quedarme de brazos cruzados. Sin pensarlo más, tomé el teléfono y marqué el número de emergencias. Policía de San Fernando, ¿cuál es su emergencia? Tragué saliva intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué demonios iba a decir? Hay alguien en mi propiedad,
Creo que está dentro de una casa abandonada que encontré hoy en el bosque. El operador pareció dudar. Preguntó la dirección, si había visto a alguien con mis propios ojos, si estaba seguro de que no era solo el ruido del viento. Me mordí el labio con frustración. ¿Cómo explicar lo que había pasado sin sonar como un loco? Después de unos minutos, me dijeron que enviarían una patrulla a revisar. Nada más que eso. Colgué y me quedé sentado en el borde de la cama, sin saber qué hacer. La sensación de que algo estaba acechándome seguía ahí, pegajosa, como un peso en el pecho. Tardaron una eternidad en llegar. Cuando vi las luces de la patrulla iluminando el camino frente a mi casa, casi sentí alivio. Salí a recibirlos y les conté lo que había pasado. 2 oficiales me miraron con expresión neutra. No parecían tomarme en serio. Aún así, tomaron sus linternas y se dirigieron hacia la casa abandonada. Yo me quedé atrás, observando, esperando ver algo moverse entre las sombras. Los vi entrar. Pasaron varios minutos en silencio. Luego regresaron. «No hay nadie aquí», dijo uno de ellos. Pero yo escuché ruidos, golpes. «Hay algo en esa casa», insistí. Se miraron entre sí, como si estuvieran decidiendo si perder más tiempo conmigo o no. Finalmente, uno de ellos suspiró. «Mire, revisamos toda la estructura. No hay señales de que alguien haya estado aquí en mucho tiempo». «¿Y la pared en la escalera?», pregunté, sintiendo que el frío me recorrió la espalda. El oficial frunció el ceño. «¿Qué pared?». «La que bloquea el segundo piso. Está ahí, la vi con mis propios ojos». Se quedaron en silencio por un instante. Luego, el otro oficial habló con indiferencia. «No hay ninguna pared. El segundo piso está completamente abierto. Mi sangre se heló. Algo estaba muy mal. No supe qué responder. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de vacío que me hizo tambalear. ¿Los policías estaban mintiendo? ¿O acaso yo me lo había imaginado todo? No podía ser. Había visto esa pared con mis propios ojos. Había sentido el frío de la madera. Había escuchado la respiración detrás de ella. No era posible que simplemente ya no estuviera ahí. Los oficiales no mostraron más interés, intercambiaron miradas, me dijeron que no había nada extraño y que llamara de nuevo si veía algo sospechoso. Luego subieron a su patrulla y se marcharon, dejándome solo en la oscuridad con más preguntas que respuestas. Regresé a la casa, pero ya no me sentía seguro allí. Me senté en la sala con las luces encendidas, incapaz de relajarme. Cada sombra en la habitación me parecía más oscura de lo normal. Entonces, mi mirada cayó sobre el teléfono. Don Roberto, porque nunca había respondido mi mensaje. Revisé la conversación. El mensaje que le envié preguntando sobre la casa seguía ahí, sin respuesta. Le envié otro, más directo esta vez. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Pasaron minutos. Nada. Lo llamé. Primera vez, segunda, tercera, siempre iba directo al buzón de voz. Frustrado, decidí buscar más información sobre él. Había algo en todo esto que no cuadraba. Y si la policía no iba a tomarme en serio, entonces yo mismo averiguaría la verdad. Busqué su nombre en internet. Nada relevante. Busqué la dirección de la casa en anuncios antiguos de alquiler. Nada reciente. Pero entonces encontré algo. Un viejo foro de bienes raíces mencionaba la propiedad. Era un hilo de hace casi 5 años. Un usuario hablaba sobre una casa en las afueras de San Fernando que se había puesto en alquiler varias veces, pero los inquilinos siempre se marchaban antes de cumplir el contrato. Algunos ni siquiera duraban un mes. El usuario decía que había intentado contactar al propietario para preguntar por qué los inquilinos huían tan rápido, pero que nunca había obtenido respuesta. Exactamente lo mismo que me estaba pasando a mí. Mi piel se erizó. Seguí buscando. Pasé horas intentando encontrar más información. Y cuanto más investigaba, peor se ponía todo.
Unos registros viejos mostraban que la propiedad pertenecía a otra persona antes de don Roberto, un hombre llamado Eduardo Montiel. Decidí buscar su nombre. Lo que encontré me dejó sin aliento. Eduardo Montiel había desaparecido hace más de 15 años y su última dirección conocida era mi casa. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Yo no debía estar aquí. Y ahora entendía por qué don Roberto nunca respondió, porque tal vez él tampoco existía. No dormí esa noche, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba aquella pared en la casa abandonada, la respiración detrás de ella y, sobre todo, lo que había descubierto sobre Eduardo Montiel. ¿Era posible que algo le hubiera pasado en esta casa? ¿Que su desaparición estuviera relacionada con lo que fuera que habitaba allí? No lo sabía. Y, sinceramente, ya no quería averiguarlo. Pasé el día siguiente en piloto automático, tratando de no pensar demasiado. No fui a trabajar. Me quedé en casa con la intención de empezar a empacar mis cosas. Si otros inquilinos habían huido antes que yo, debía hacer lo mismo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, un mensaje en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Samuel, un viejo amigo del pueblo. Me invitaba a una reunión en una piscina abandonada, a las afueras de Monterreal. No tenía ganas de salir, pero en ese momento cualquier cosa era mejor que quedarme en esta casa. Acepté. Cuando llegué, la piscina estaba tal como la recordaba. Un enorme agujero de concreto vacío, con paredes manchadas por el paso del tiempo y una cerca de metal oxidada rodeándola. Mis amigos estaban allí, riendo, bebiendo, como si nada en el mundo pudiera perturbarlos. Por un momento quise convencerme de que yo también podía fingir que todo estaba bien. Nos sentamos en el fondo de la piscina vacía, hablando de tonterías, intentando evadir la realidad. Pero la sensación de estar siendo observado no me abandonó ni por un segundo. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, el metálico chirrido de la cerca al ser forzada. Todos nos miramos. Nadie más debería estar aquí. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Samuel fue el primero en ponerse de pie. Yo lo seguí. Entre las sombras alcanzamos a ver una figura moviéndose lentamente hacia los baños de la piscina. No corría, no hablaba, simplemente caminó hasta una de las puertas y la abrió. El sonido seco del metal al cerrarse después resonó en el aire. Nadie dijo nada, pero todos sentíamos lo mismo. Había alguien aquí, alguien que no debería estar aquí. Intentamos actuar con calma. Tal vez solo era un vagabundo buscando refugio. Tal vez no era nada. Pero la atmósfera era densa. Fue Samuel quien rompió el silencio. Nos vamos. Nadie discutió. Empezamos a recoger nuestras cosas y a salir de la piscina lo más silenciosos posible. Pero cuando llegamos a la cerca, uno de los chicos maldijo en voz baja. Olvidé mi celular allá abajo. Silencio absoluto. Todos sabíamos lo que significaba. Y lo peor es que yo fui el único que aceptó volver con él. No quería volver. Todo en mi interior me decía que era una mala idea, pero no iba a dejar que Sebastián, el amigo que olvidó el celular, regresara solo. Saltamos de nuevo la cerca, tratando de hacer el menor ruido posible. El resto del grupo nos miraba desde el otro lado, esperando que volviéramos rápido. Lo dejamos en el fondo de la piscina, ¿cierto?, murmuré, avanzando con cautela. Sebastián asintió y comenzó a bajar la escalera metálica. Yo me quedé arriba, con los ojos fijos en la puerta del baño donde aquella persona había entrado. Algo no estaba bien. El aire se sentía más pesado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. «Aquí está, vámonos», susurró Sebastián levantando su celular. Pero antes de que pudiera subir la escalera, escuché un ruido, un sonido seco, arrastrado, alguien moviéndose. Giré la cabeza bruscamente y lo vi.
Una figura oscura, encorvada, agazapada en el extremo de la piscina. Y entonces se levantó. El hombre era delgado, con el cabello desordenado y una barba sucia. Su ropa estaba desgarrada, pero lo peor era su piel, grisácea como si llevara días sin ver el sol. Y lo más aterrador es que nos estaba mirando. No dije nada, no pude, porque en ese instante él corrió hacia nosotros. ¡Corre!, grité, jalando a Sebastián con fuerza. Él apenas logró reaccionar. Subimos la escalera a toda velocidad, con el sonido de los pasos persiguiéndonos. Desde el otro lado de la cerca, nuestros amigos gritaron al vernos salir corriendo. Saltamos, caímos al suelo, nos levantamos de inmediato y seguimos corriendo sin mirar atrás. El sonido de vidrios rotos estalló detrás de nosotros, seguido de un grito gutural, inhumano. Pero no nos detuvimos. Corrimos sin parar hasta llegar a la calle. Solo cuando estuvimos a varias cuadras de distancia nos atrevimos a mirar atrás. No había nadie, solo la piscina abandonada, sumida en la oscuridad. Los demás estaban pálidos, respirando con dificultad. Nadie decía nada. Nadie quería ser el primero en preguntar qué demonios acababa de pasar. Entonces Sebastián habló con voz temblorosa. Ese tipo no estaba bien. Number No lo estaba, pero lo peor era que parecía estar esperándonos. Después de aquella noche en la piscina, me prometí a mí mismo que no volvería a meterme en situaciones así. Pero las promesas a veces se rompen solas. Días después, recibí una llamada de Marcos, un amigo de la infancia que vivía en Sierra Vieja, una zona montañosa en las afueras de San Fernando. Su voz sonaba diferente, más tensa de lo normal. Necesito que veas algo conmigo. Cuando le pregunté de qué se trataba, hizo una pausa antes de responder. Encontré un túnel en el bosque. Y no quiero explorarlo solo. Si hubiera sido cualquier otro momento, habría rechazado la idea de inmediato. Después de la casa, después de la piscina, después de todo. Pero algo en la voz de Marcos me hizo dudar. Él no era de los que se asustaban fácilmente, así que acepté. Nos encontramos en su casa al final de la tarde. Desde allí caminamos por un sendero improvisado entre los árboles. Marcos me guiaba en silencio y cuanto más nos adentrábamos en la montaña, más inquieto me sentía. Después de unos 20 minutos de caminata, lo vi. Un túnel estrecho, con la entrada reforzada por viejas vigas de madera. Era imposible saber cuánto tiempo llevaba allí. «Lo encontré ayer», dijo Marcos encendiendo su linterna, «pero no entré. Algo me dijo que no debía hacerlo solo». No le respondí. Solo miré el túnel, sintiendo el mismo escalofrío que había sentido frente a la casa abandonada. Pero como antes, di un paso adelante. El interior era oscuro y frío. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de piedra, como si el túnel estuviera amplificándolos. Avanzamos lentamente, guiados por la luz de las linternas. Pero a los pocos metros, algo llamó nuestra atención. Pilas de basura, sacos de comida vacíos, botellas de agua, y lo peor, no estaban cubiertos de polvo. «Alguien ha estado aquí», murmuró Marcos. Un sudor frío me recorrió la espalda. Antes de que pudiera decir algo, Marcos se detuvo en seco. Yo también me quedé inmóvil, porque algo se movía en la oscuridad. No lo vimos de inmediato, pero lo escuchamos. Un ruido húmedo, áspero, como si alguien estuviera masticando muy despacio. Marcos levantó la linterna. El haz de luz recorrió la pared, el suelo, hasta que lo iluminó. Un hombre, desnudo, estaba sentado en cuclillas con la cabeza inclinada sobre algo que sostenía entre las manos. Algo pequeño. La luz hizo que se detuviera. Levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos hundidos, la piel pegada al rostro y la boca cubierta de algo oscuro. Sangre. Fue en ese instante cuando entendí qué era lo que estaba comiendo y cuando Marcos susurró,
Corre, no lo pensamos, no lo discutimos, corrimos, giramos sobre nuestros talones y nos lanzamos de vuelta por el túnel, tropezando con el suelo irregular, sintiendo la adrenalina hervirnos la sangre. Detrás de nosotros, el ruido de algo moviéndose en la oscuridad. Al principio fue solo un crujido, luego pasos rápidos, cada vez más cerca. «No mires atrás», gritó Marcos, pero yo ya lo había hecho, y lo vi. El hombre, o lo que sea que era, ahora estaba de pie, su cuerpo huesudo iluminado por el reflejo tenue de nuestras linternas. Su boca estaba abierta en un gesto antinatural, con los labios rotos, los dientes oscuros y afilados. Y estaba corriendo hacia nosotros. Mi cuerpo entero se llenó de un pánico indescriptible. No era humano, no podía serlo. Vi la salida del túnel a pocos metros y reuní todas mis fuerzas. Si caía, si tropezaba, no me levantaría a tiempo. El aire frío me golpeó en el rostro cuando salimos finalmente a campo abierto. Corrimos cuesta abajo por el bosque, las ramas arañando nuestros brazos, las piedras deslizándose bajo nuestros pies. Y luego, silencio. Nos detuvimos, el pecho subiendo y bajando descontroladamente. Esperamos, escuchando, pero no había nada. Nos miramos sin aliento. Ninguno de los dos decía una palabra. Sabíamos lo que habíamos visto, pero no sabíamos lo que era. Al final, Marcos fue el primero en hablar. Su voz temblaba. «No volvemos ahí». Yo solo asentí. No hacía falta discutirlo. Los días siguientes fueron un borrón. No dormí, no comí. No podía dejar de pensar en aquel túnel, en la casa abandonada, en la piscina, en la sensación de ser observado. Decidí marcharme, dejar la casa, dejar el pueblo. Mandé un último mensaje a don Roberto, aunque sabía que no respondería. Me voy. No quiero saber nada más de esta casa. Empaqué lo esencial y conduje sin mirar atrás. No me importaba perder dinero. No me importaba romper el contrato. Solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Pero aquí está lo peor. Aquí está lo que me quita el sueño cada noche. Un mes después, volví a buscar información sobre Eduardo Montiel. Quería saber más y encontré algo nuevo, algo que no estaba ahí antes. Una noticia vieja, de hace más de 15 años, sobre otro hombre que había alquilado la casa antes que Eduardo. Y lo que decía era exactamente lo mismo que me había pasado a mí. Los ruidos en la casa, la presencia en la escalera, la desaparición del propietario. Todo. Cerré la computadora de golpe, porque si él había pasado por lo mismo que yo, si Eduardo Montiel había pasado por lo mismo que yo, ¿dónde estaban ahora? Porque yo logré escapar, pero ellos no.